Un poquitito, pero íntegramente la responsabilidad. Nos ayuda para localizar a Selene Delgado. Fiebre del chupacabras. Niña que nunca existió. Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en el episodio número 9 de Apostatando. Esta segunda temporada tardó en salir este episodio, pero es porque somos chambeadores. y porque por ahí me enfermé y es culpa de Adán. Y fue mi culpa. Es lo que entendí. A mi derecha está como siempre buen Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué Bien. cuentas? ¿Qué Estamos dices? a punto de regresar al mundo del desempleo. Apostasitos, si saben de algún empleo, llámenos. O compártanos para vivir de esto. También, más De preferencia eso, por favor. Y a mi izquierda, Parsi. ¿Qué ¿Qué onda, dices, qué onda? Parsi? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. De vuelta a las A cámaras. ver si podemos poner efectos así de aplausos para que se sienta como que sí Como- reacciona la raza. Ah, Ajá. El Me control parece. ese, ¿no? sí, es cierto. Hay que hacer un baile Necesitamos, improvisado. necesitamos tener uno de esos. Y pues bueno, para los que pudieron escuchar el episodio anterior, tenemos nuestro episodio, el episodio número 8, cuando hablamos de Oaxaca, de un conflicto, un movimiento social que hubo en el 2006, para que puedan ir a ver este episodio, ¿verdad? Quedó muy padre, se escucha muy bien. Ya nos De hecho, escuchamos súper chido, ¿no? Sí, Ya. aprendimos a usar La tecnología. Así es. Eso es otra Suena cosa. otra Sí. Suena muy cachondo eso. Solamente yo puse aplausos y aplausos. Lo Yo traicionó el terminando- algoritmo. Yo terminando de editar a las 3 de la mañana, el vecino aplaudiéndome. Gracias. Un crack. No manches. Dorado lo excita. ¿Saben qué? Cortamos el episodio, el siguiente lo encuentran en YouTube Naranjas. Y pues bueno, igual aquí el clima en Oaxaca ha estado bien feo por lo del huracán que pasó. Es correcto. Ajá. Así es. Estuvo chido el clima. La gente en la costa sí la sufrió. sí, con bueno, por eso no, el pero- huracán, ¿no? Sí, sí. Así de Mucha derrumbes lluvia. en las carreteras, Eso ya es normal aquí también. ríos que se desbordaron, se llevaron. ¿Has visto esos videos de cómo literal las calles se hicieron río? Ajá, hicieron Sí. canales. Como en la antigua Mesoamérica. Del pedo que hubo en Ecatepec, me parece. Ah, que salió la espuma. La espuma. Le salió espuma. Que no era espuma, era algo que le ponen, que creo que en la alcantarilla, algo así. Pero Ah. parecía que era... pues, Parecía un ¿sabes? festival de música Ah, electrónica. sí. Y la sí, gente, sí, sí. los de Catepec salieron A a jugar con ella. como si fuera nieve, dice. Sí. Y después están los memes, porque muchos presentaron problemas cutáneos en la piel, respiratorios también. No, ah. Están los memes de esos que se parecen a esos monstruos de videojuegos, es que así quedaron esos güeyes. Así Como los de Last of Us. Sí, sí. ¿Te acuerdas de Kevin 11? Kevin 11. El de Ben 10. Ah, Que así quedó la raza No, de ah. Catepec. Dice, no debía hacer eso, y está un monstruo acostado en su cama. El día de hoy, pues no vamos a hablar de monstruos, pero vamos a hablar de un tema ¿Cómo de que no? que está bien chido. Creo que desde hace mucho queríamos, ¿no? Queríamos Sí, hablar de sí. este tema. Sobre todo el que más de uno nos vamos a sentir identificados. Bueno, más la banda de los 90s, de los 80s y 90s que les tocó vivir eso con más. No, incluso Más los que presión. nacieron en el 2000 y que eran niños en el 2007, 2006, todavía podías encontrar gente que tus padres, tus tíos, tus tías que todavía te decían, ¿no? Es que esto es un tema, ¿no? El pánico satánico fue una histeria moral que ocurrió en las décadas de 1980 y 1990, en la que se afirmaba que cultos satánicos estaban llevando a cabo rituales siniestros, especialmente dirigidos a niños. A pesar de la falta de evidencia sólida, muchas personas, así como elementos de la cultura popular como juegos, caricaturas, música y otros, fueron injustamente acusados y condenados. Finalmente se demostró
que muchas de estas acusaciones carecían de fundamento, lo que llevó al declive de este fenómeno, ¿no? Sin embargo, esto se considera ampliamente como una histeria moral que causó un daño significativo y dejó cicatrices en la sociedad. Hoy vamos a hablar del pánico satánico y de por qué tu mamá te decía que no vieras Pokémon porque era del diablo, que no vieras al Goku, que no vieras ese güey de pelos parados. Que no veas esos güeyes afeminados de los dorado. Caballeros del Zodiaco. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Lo vivieron? Sí. ¿Te suena? Sí, Yo nos tocó. veía Los Caballeros del Zodiaco, creo que cuando tenía unos 5 o 6 años los veía en Canal 7, después de Disney Club. ¿Tú te Sí. acuerdas? Sí, claro. Sí, me tocó vivir. ¿Te decían ¿A algo? ti sí te dijeron? A mí sí. No, a mí no. A mí me dijeron de Naruto. A mí creo que Ajá. me dijeron más, pero por la música. Que igual, vamos a ver qué relación hay ahí, Ajá, porque hay un sí. artista que estuvo estrechamente vinculado a una película con temática de Halloween, Navidad. ¿A poco? Ajá. Al A mí rato me dijeron con Naruto, con este personaje de Gara. Ajá. Gara del desierto, ¿no lo conoces? Sí, A sí. ver, ahorita El te- El que traía su cosita atrás, ¿no? Ándale, Sacaba la arena. su calabaza. Esa madre. Mira, ahorita te lo enseño, Pedro, para que veas. lo ponemos ah, aquí. Sí, aquí Justo cuando dices estoy por sí. aquí está apareciendo La imagen la imagen de Gara. de Gary. Ah, no, ese es Gary. otro. Que no dudo que Bob Esponja también haya sufrido por eso. Sí. Pues sí, también, ¿no? Ahí no encuentro personaje Y más muchos, demoníaco y muchos. que el holandés volador. El Bob Esponja cuando se hace fantasma, Güey. cuando lo rapan Y se le ve el cerebro, No está mames. Y un día podemos... Precioso ese capítulo. Incluso podemos hablar de creepypastas, ¿no? Sí, ¿Y Sí, cómo, sí. cómo podemos entender los creepypastas de una perspectiva social? Estaría chido, ¿no? Está chido. Algo así loco. Y yo me acuerdo que me decían... por eso les digo que esto también... Los remanentes de eso también los puedes encontrar en los 2000, ¿no? 2000 hasta los 2007, por ahí. Porque hubo un tiempo en el que se transmitió Naruto en Canal 5. sí. Como a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, por esas horas, ¿no? Y yo me acuerdo que por ahí mis padres vieron a Gara. Sí, Dijeron que... no veas eso, chamo. Sí, yo ahorita se los enseñé. Le Todos echaron conocen a agua Gara, bendita a los ojos. ¿no? Sí, ajá, y decían, no, ¿qué onda con eso? No, se ve muy feo. No, mijo, ¿no quieres ver el chavo? Míralo. y así pasó, pero siempre, y ahorita vamos a platicar de todos esos ejemplos que tenemos de caricaturas, música, anime, La invasión que emo. llega su idea, su estereotipo de satánico. Pero ¿cómo inicia? Yo quiero preguntarles, ¿ustedes saben cómo inicia? Los que están aquí los que nos están escuchando también, Hay que comenten. preguntarle a la Si audiencia. ustedes sabían cómo Claro. inicia esto del pánico satánico, se ha hablado, ustedes los pueden encontrar en diferentes videos de YouTube, ya se ha hablado mucho, ¿no? Pero nunca como nosotros. Exactamente. Nuestra información es 100% de ChatGPT. que justo hace ratito estaba yo viendo cómo una diputada de Morena admitió que muchas de las leyes Sí. las pasan al ChatGPT para resumirlas y es como... Se quemó porque quería decir, o sea, ella dijo, yo también lo hago, ¿no? Pero también quería decir, ustedes también lo hacen. Ajá. Claro. Y así es como que... ¡Oh! O como ese güey que un funcionario público, no sé en qué estado aquí en México, está leyendo. Y Termina, lee dice, también para más, con algo que quieras comentarme acerca del tema, algo así, lo Ah, que sí, conté. Javier, lo que ¿esta responde, información ¿no? te parece bien o quieres más? Saludos de ChatGPT. Hasta de para meta. eso, güey. También. ¿Ustedes saben cómo inicia el pánico satánico? ¿Lo han escuchado? Inicia, obviamente, en la década de los 80, sobre todo. Nos vamos a ubicar en noviembre de 1980. Porque obviamente todo fenómeno normalmente que social o de este tipo que inicia siempre en Estados Unidos, ¿no? En el norte. Y que después se fue viniendo como si fuera una ola, ¿no? Como una plaga, ¿no? Hacia toda Latinoamérica. Y empieza sobre todo porque en noviembre de 1980, un psiquiatra que se llama Laurent Pasder va a sacar un libro que se va a llamar Michelle Remembers. Lo están viendo aquí también en la pantalla, ¿no? Michelle Remembers es este libro, ahí lo pueden ver. Michelle Remembers.
Va a ser la historia, bueno, no la historia, sino el tratamiento que este compa le va a hacer a Michelle Smith, que iba a ser su paciente. De No, güey. Güey, ¿te imaginas tremendo vínculo? Y que después ella se va a convertir en su esposa de este vato. Ajá. Oye, eso es antiético. Sí, sí. Wow. Y también va a ser antiético lo que él va a hacer, porque ¿Qué? en los 80s va a estar muy de moda y él va a poner muy de moda esto de las terapias de... ¿Electroshock? No, de inducir recuerdos. ¿Me explico? Ajá. Ujú. Algo que ya obviamente hoy en la psicología está súper superado, ¿no? Muy superado eso. Yo creo, ¿no? Bueno, Amigos yo leí que- psicólogos, díganos. Sí, yo leí que esto ya está superado. ¿Y en qué consistían este tipo de terapias? Sobre todo en que mediante ciertos métodos y procesos, yo me imagino que de hipnosis, ¿no? Sobre todo, lograbas hacer que la gente recordara cosas traumáticas en su vida que había olvidado con el tiempo. Ajá. Entonces, a través de esta serie de terapias que va a tener con su futura esposa, Lauren Pastor, va a descubrir y ella va a recordar que en su infancia ella llegó a sufrir abuso por parte de una secta satánica. Entonces, después, obviamente, toda esta serie de terapias va a escribir este compa, las va a plasmar y va a publicar Mitchell Remembers, que se va a publicar en noviembre de 1980, ¿no? Y a través de ahí, Mitchell Remembers va a ser como el fundamento para películas de exorcismos patrocinados por la Iglesia Católica, para darles promoción a diferentes tipos de cinematografía centrada en sectas. Ajá. No he visto Stranger Things, no sé si ustedes han visto Stranger Things, pero creo que se ambienta en esos años. Yo tengo entendido, o yo leí que hay un episodio en Stranger Things donde hacen mención al pánico satánico de los 80s. ¿Qué pasó con este libro? Que entonces toda la raza empezó a decir, es que si a ella le hicieron recordar sus memorias de que fue abusada por una secta satánica, entonces ¿qué hay de la demás gente? Entonces a partir de entonces empezó una ola como de histeria, no sé cómo llamarlo, en la que la raza empezó a ir a terapias y a, según ellos, recordar que también habían sido abusados por sectas satánicas y que había sectas satánicas escondidas en diferentes pueblos y ciudades de Estados Unidos. Y ahorita nos metemos al tema porque ahorita vemos cómo llega todo esto al anime, a los videojuegos, incluso a los juegos de mesa. Pero todo empezó con este libro y fue el detonante. ¿Cuál fue lo interesante? Que tiempo después se descubre que no había argumentos sólidos para afirmar que lo que Mitchell Remembers contaba, se contaba en este libro, era real. Es decir, nunca hubo un fundamento. Es más, incluso muchos tachan Mitchell Remembers y a este psiquiatra de charlatán. Ajá. De que nunca hubo un sustento. O sea, el punto llegó a tal grado que llega un caso, el caso de la guardería. Una pinche guardería en Estados Unidos. En donde un niño, la guardería McCarthy en 1990, ¿no? Un niño llega a decir que había sido tocado por un hombre de señor Ray. Así les llamaban el señor Ray. Después descubren que había creo era un intendente con nombre Ray en la guardería y lo mandan lo llevan a juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y a tal punto llegó que los padres empezaron a decir en su histeria de que como el niño empezó a decir eso y a través de estos procesos psiquiátricos se empezó a decir que todo lo que estaba pasando, muchos padres entonces dijeron, si esto le está pasando a este niño, a nuestros niños, ¿qué les estará pasando? Entonces empezaron a preguntar a sus niños y los empezaron a llevar a terapias de este tipo y los niños empezaban a contar cosas de que sí estaba pasando algo, ¿no?
No. Tanto así llegó el punto que, y lo cito, lo que llevó incluso a sugerir durante el juicio civil que se hizo a este intendente, que había una red de túneles que unían diversas guarderías para facilitar las agresiones, ¿no? Obviamente todo esto que estoy contando no tiene ningún fundamento después, no, o sea, no se encontró algo que dijeras, ¿Qué es esto? ¿El Oaxaca colonial? ajá, como los túneles de acá de Oaxaca, ¿no? Que servían Que se para conectan, no manches. Paréntesis, los túneles de Oaxaca que se encuentran en diferentes Interconectan a conventos, los ¿no? conventos, las iglesias. Y entre muchas de esas cosas sirvieron la revolución, ¿no? Para esconderse entre ellos, etcétera. Pero también servía, y sabemos, para que los sacerdotes y las monjas se fueran y De bacanales. y tuvieran Hacer el sin respeto. Porque célibes no eran. Exacto, Y precisamente es una de las cosas que vamos a abordar aquí tenían más que darse adelante. su gusto, ¿no? Jalaron. Es que, bueno, no sé, ¿tú te imaginas una vida de celibato? Muy difícil, ¿no? ¿Tú qué? No, Parsi, no. Gracias. A ti ni te pregunto. De abstinencia, sí, total. No, no. Pues sí, incluso es algo hasta biológico, ¿no? Ujú, O sea, Qué horror. pues sí. ¿no? Bu- Entonces, o sea, todo esto empieza en la década de los 80 y lo que digo, ¿no? Se va a ir a transmitir en diferentes tipos de la cultura popular, ¿ok? Porque también en esos años la cultura popular, a lo mejor nos puedes hablar más de esto, ¿no? Como la masificación de la cultura popular, ¿no? En estos años, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, lo podemos encontrar dentro de los medios audiovisuales, las caricaturas que empezaron a tener un gran auge. Uno de los ejemplos son Los Pitufos, de mis favoritos. Pero también uno de los casos más sonados de los años 80 es dentro de la música, el glam rock o el glam metal, que Ujú. son estas bandas como Twisted Sister, Skid Row, Warrant, Poison, que si tú ves estas bandas tenían una estética muy glamurosa, de ahí viene el nombre de glam metal, que eran bandas que vestían así pantalones súper ajustados, chaquetas de cuero, cabello así súper squeezy, no sé cómo es que se llama. Ujú. Y esto provocó la indignación de varios grupos, sobre todo cristianos, tanto que se llevó a juicio al cantante contra el Sí. género completo, en los cuales uno de los representantes del glam fue, ¿cómo es que se llama? Bueno, se apellida Schneider, que es el cantante de Twisted Sister. Para quienes no Daniel conocen Schneider. Twisted Sister, no te imaginas. No, ese sí, enjuícienlo. Schneider, era el líder de la banda Twisted Sister, que si no los conocen, una de sus canciones más famosas es la de I Wanna Rock, que fue parodiada en la película de Bob Esponja de Soy un cacahuate. En efecto. O la de We're Not Gonna Take It, de Sí, huevos con aceite. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Y, bueno, lo peculiar de este Que no personaje... la cantó, no la entendí. Lo peculiar de este personaje es que, o sea, a pesar de que dentro del medio sí muchos de los cantantes sufrían de adicciones, alcoholismo y muchas otras cosas que sí eran válidas que se les juzgara, pero no se les juzgaba precisamente por eso, resulta que este hombre era un completo sobrio, incluso nunca se había drogado, ¿no? Y ese fue su argumento principal durante el juicio, caso que él ganó. Sin embargo, pues este tipo de estigmatizaciones siguieron en contra del género. Aparte porque muchos de estos, para las sociedades cristianas, tenían como un mensaje que incitaba a los jóvenes a ser homosexuales, porque se vestían como mujeres, se maquillaban. Ahorita aquí les vamos a poner una serie de imágenes. Y parte de esto también lleva a la creación de otro tipo de géneros, como lo es el grunge, que es un poco más, que intenta recuperar como la figura masculina, ¿no? Esta figura toda sucia, andrajosa, como Kurt Cobain, ¿no? Sí, que en este tipo de género que estás hablando no encuentras, ¿no? Que encuentras que la gente, o los chavos ya se empiezan a pintar las uñas, ¿no? Para pertenecer a este grupo, ¿no? Musical, etcétera, ¿no? Y que el cabello largo, ¿no? Pero el cabello largo un poquito, no al estilo como el que dice rudo, de hombre, etcétera, ¿no? Sino tal vez incluso hasta con Sí, estereotipos de decir afeminados, ¿no? Esta es la Sí, exacto. imagen de... Ajá. Sí, Ah, hacia bueno. la parte.
Ahorita sí, Parsi sí, la sí, pone sí, ahí sí. en cámaras. El abrigo, ¿no? O sea, Así, o porque había personajes como David Bowie que usaba tacones, se maquillaba, y para las personas, las señoras así súper religiosas, era como, ¿cómo es posible que estén? y uno de niño está Visitando. acostumbrado a ver a a la señora que se secuestra a los dálmatas, ¿ves? Con el abrigo. y lo asocia Luego, ¿eh? Así. a Bien, una por ejemplo, señora, ¿no? esta es otra banda que Ajá. está en la portada de su disco. Sí, sí, sí. Incluso les hicieron retoques porque está bien chistosa la historia. A uno de ellos le salió un barro. Entonces lo retocaron, pero dijeron, aguanta, este vato parece morra y los otros parecen vatos. Así que a los demás les empezaron a retocar más, tanto que todos quedaron así súper maquillados, e incluso entre ellos se bromeaban, ¿no? Así de que, no, es que nosotros llegó un punto en el que en el álbum parecíamos más mujeres que hombres, pero eso así mismo les dio una identidad como banda. El que aplica la del meme de... ¿Conoces a la chica? No, de Steve Rogers después de ser congelado viendo... Sí. ¿Cómo Falcon Cómo se los sienta a su ven, los lado? ve así enojados, güey. Y esto también, y quiero preguntarles algo, porque esto tiene mucho que ver en esta época. Justamente con un ejemplo que ahorita voy a dar. ¿Se acuerdan cuando estuvo de moda esto de poner las canciones al revés? Sí. ¿Sí? Sí. Tenemos ¿Te un acuerdas con episodio. qué canción qué videos viste o algo así? Hijo de su madre. Yo Con la de Barney, ¿no? Con la de Barney. Sí, creo que era Con una la de de las otra más... de que se llamaba Los Loonies, unos como un estilo Plaza Sésamo. También de los monos- Picapiedra. Monos así, ¿Neta? Sí, los Picapiedra Así sí, también. no. Aunque creo que los Picapiedra son de los 60 o 70, ¿no? Un poco más viejitos, pero poquito, Ujú, sí, igual. sí, sí. Así de que todas las canciones así de... Aquí están viendo imágenes de los Loonies. ¿no? No mames. ¿Sí? qué ¿No miedo. te acuerdas? ¿No te acuerdas? Más o menos. Pedro, no. ¿Y cómo inicia esta tendencia a poner la canción? Porque también después van a empezar a cobrar factura a diferentes otras bandas antes de los 80s, ¿no? Los Beatles, ¿no? Que íbamos a poner su canción. Otra figura es Alice Cooper, que fue un artista que mezcló el terror y el rock. Entonces imagínate a esos dos Sí. influenciando a la juventud norteamericana sobre todo. Y pues como estamos tan cerca, todo ese auge se vino Sí, hacia claro, México. exactamente. Y inicia en México, inicia en el norte de México, obviamente, ¿no? Pues siempre es... Hablamos en términos geográficos, pero ciudades, también sociales, ¿no? fronterizas. Cómo se Sí. se trae, ¿no? Ese tipo de ideas, ¿no? Entonces, en diciembre de 985, en el 85, hubo dos compas, Raymond Belknap, de 18 años, y James Beans, de 20 años, que después de una noche en la que bebieron y se divirtieron, hicieron un pacto con el malo, ¿no? Con Satanás. Y El maligno. hicieron un intento de suicidio. Uno sí se fue y el otro no. ¿Sacrificio? Después de esto, las familias de ambos empezaron a acusar, a culpar a una banda que ellos seguían. Se llama Judas Priest. Bueno, el nombre tampoco le ayudó a la banda, ¿verdad? Precisamente porque ellos entre sus canciones venían frases en sus canciones normales de ese tipo de géneros, ¿no? Como Let's Be Dead, como Hazlo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En el juicio civil que hacen los padres del chico que sí muere, y llega la banda, el juez hace que se ponga la canción al revés. Y se levanta el güey. Porque estaba alegando, ¿no? Al final no se descubrió absolutamente nada, pero este fue el primer momento en el que se comienzan a poner las canciones al revés, porque según los padres es que contiene mensajes que incitan a los jóvenes a que cometan este tipo de cosas, ¿no? Wow. Todo obviamente ligado al pánico satánico que ya estaba viviendo Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay sectas satánicas en todos los estados, en muchos estados, ocultas, en las guarderías, pero no nada más eso, que también se están metiendo
entre lo que estás diciendo, entre la música, entre cómo te tienes que vestir, entre las ideas que se empiezan a formar, etcétera, pero que obviamente tiene mucho que ver con este cambio de paradigma de la cultura pop, ¿no? Sí, y bueno, tampoco creo que haya ayudado que, bueno, ahorita se me vienen a la mente dos artistas que en sus conciertos hubo sacrificios animales. ¿A poco? No mames. Así es, está el caso de Ozzy Osbourne, que es uno de los más conocidos. Estaba en su show, ¿no? Ozzy Osbourne ya de por sí tiene su título de El Príncipe de las Tinieblas. En uno de esos, él dice que llegó un ¿cómo se llaman estos güeyes? Los ratones, un murciélago. Llegó un murciélago y él pensó que era de goma, lo agarró y para verse más rudo le arrancó la cabeza. Ah, no manches. Dice, él cuenta en una entrevista que no fue hasta que la sangre del murciélago le empezó a escurrir por el labio que se dio cuenta que no era de plástico. El caso número 1. El segundo caso es de Alice Cooper, que sucedió con un pollo, con una gallina. Igual él estaba en un concierto y él lo cuenta, ¿no? Lo que yo planeaba era hacer que aventara el pollo y que la multitud se la fuera pasando, ¿no? Y que al final uno de los chicos que fue al concierto adoptara a la gallina y se la llevara como su mascota. No, Sin embargo, lo que sucedió es que la banda se alborotó, Sí. empezaron a desplumarlo, No. el pollo terminó muerto. Este acto hizo que todos los medios de comunicación tacharan el acto de Alice Cooper como uno totalmente satánico. Y pagano, ¿no? Luego empiezan a Y decir la pagano. palabra pagano. Lo cual es mucho Wow. más rosa la ironía, porque él cuenta en esa misma entrevista que poco después se encontró al coronel Sanders, Ujú. el viejito de KFC. Ajá, sí. Ajá. Y él le dijo, no me parece justo porque tú matas miles de millones de pollos al año y te veneran. Yo accidentalmente maté a uno y, y lo funaron. Órale. Que igual ahí Ese es un tema, ¿no? Es otro tema. Que sale para otro interesante, episodio. sí. Wow. Pero así como estas dos figuras. ¿Quién es más violento? ¿KFC o Alice o los Cooper. satánicos? Y, o sea, está bien, bien curioso porque vemos que toda la industria, al menos ahorita de la música, empieza a llenarse de esta paranoia colectiva, ¿no? Del pánico satánico, ¿no? Ahora vamos a preguntarnos, ok, ¿cómo llega entonces? Porque ahorita estás hablando de cosas, estamos hablando de algo muy norteamericano todavía, ¿no? Todavía no nos metemos a esta parte de cómo llega aquí, ¿no? Hubo otro ejemplo, y yo creo que con este empieza, ahorita vimos la industria musical, pero con este ejemplo se empieza a meter en los videojuegos, etcétera, con un juego de mesa que se va a popularizar en la década de los 80s, que se va a llamar Calabozos y Dragones. ¿Les suena? Ah, sí. Calabozos y Dragones, que ahorita ustedes están viendo aquí en pantalla el juego original que se populariza en esta década, pero Calabozos y Dragones justamente... Habla de calabozos. Y dragones. y dragones y magia, ¿no? Es como lo que juegan Bob Esponja y Patricio, ¿no? Sí, también. Tragué, perdón. Y que justamente este juego de Calabozos y Dragones va a ser un hito porque cuando se estrena, y o sea, y el creador que es perdón, se va a juntar con la desaparición de un joven que se va a llamar James Herbert, que tenía 16 años el chavo y que según él era muy fanático de este juego de mesa y en un día se va a perder en los túneles de su ciudad, etcétera, y toda la gente va a empezar a decir, es que el chavo... El juego lo incitaba a que se metiera. a ese tipo de lugares, ¿no? Y por esa razón se empieza a popularizar en los juegos y más tarde en los videojuegos, en las caricaturas que empiezan a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece muy importante como mencionar Calabozos y Dragones porque siento que fue el preámbulo del medio de entretenimiento, ¿no? Para llegar a esto, ¿no? Wow. Y después pues llega a México, ¿no? Calabozos y Dragones. No, todo, pues, toda esta historia, todo este pánico satánico, ¿no? Aquí no estamos hablando del anime, ¿no? Todavía. No. El anime llega después, llega justamente en la década de los 80s, 90s, es que se empieza a popularizar el anime. Entonces imagínense como una corriente así que van a chocar. Todo chocando. Y van a manches. chocar en México, ¿no? Y que por eso se va a hacer tan Controversial. controversial, ¿no? Pero hablemos del caso mexicano. ¿Qué saben de las caricaturas del pánico satánico en México? Parsi. Yo. ¿Qué ejemplos tienen? ¿Qué se decía?
que en Puchamón eran demonios. Ajá. Que también Yu-Gi-Oh lo satanizaron Como mucho. juego de cartas, ¿no? Sí, el juego, sobre todo por las dos cosas, el anime y el juego de cartas que de por sí mostraba monstruos Ujú. y traía el nombre demonio y es como que no le ayudaban en muchas cosas, pues. Más los que terminan en Mon, ¿no? También, sí, además de que al principio era duelo de monstruos, no era Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Ajá. Entonces sí era duelo de monstruos. Entonces, ¿A poco le no ayudaba. se llamaba Yu-Gi-Oh entonces? ¿o No, cómo? sí, pero también es Duel Monster, el primer arco, después es la ciudad de la ciudad de las batallas, ¿cómo se llama? La ciudad cuando juegan No ya sé. juegan en una ciudad, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la ciudad de la batalla. Ciudad pero demonio. Ciudad demonio. además de que en el anime Ciudad se de ve Satanás. se ve esta parte de donde están jugando como los buenos contra los malos. Y la apuesta es que quien pierda se va al reino de los olvidados, el reino de los demonios, el reino olvidado, algo así se llama. La cuestión es que el alma la consumen y pues se va al infierno. Entonces también es como que el anime no le ayudó mucho, pues. Y jugando con las cartas, y después las cartas se popularizó. O sea, se vendieron Sí, como sí, pan claro. caliente. Sí. Yo tenía mi deck, güey. Yo tenía mis cartitas. Sí, sí. Por suerte nunca me lo Yo prohibieron. también tenía mis cartitas. Sí. Aprovecho con este paréntesis y regreso a eso, ¿no? En esa época hubo otro libro, aquí lo están viendo en pantalla, es como Turmoil in the Toy Box, de Phil Phillips, donde era ya un compendio de que este compa hablando con un sacerdote, hablando de que los juguetes y muchas caricaturas ya Wow. eran el demonio, ¿ok? Entonces, sí, sí, y entre ellas era las un cartas. sacerdote, Ajá. Sí, claro. Entonces, o sea, por eso viene todo eso, porque este libro y el sacerdote decía, sobre todo el sacerdote en este libro se mete con los Thundercats, ¿no? Oh, Es decir, güey. que los Thundercats Sí, eran... Furros. aparte, o sea, no furros, porque no podemos decir la otra palabra más explícita, pero pues obviamente tienes a León y todos los que son ahí tengo humanos sus Funkos, animalizados. Ajá. Antropomorfizados. Ya sabes a dónde voy, ¿no? Ok. Con ese tema, ¿no? Y que por otro lado, también, y por lo tanto eran seres paganos, ¿no? y también Mumra, ¿ves? Que es Y una Mumra, momia, que era sí. una calaca, ¿no? Sí, pinche momia. Ah, sí, Sí, Mumra. Sí, güey. Como que Saludos. no ayudaban las caricaturas, ¿eh? Exacto, no ayudaba, ¿no? Creo Ahora pensándolo bien. que lo hacían más así Sí. por generar morbo, así de, güey, necesitamos algo que pegue. Que pegue chido. O sea, ¿qué es lo que le prohíben ver a los niños? Más, ¿se dan cuenta? Ponle una Están calaca. viendo la imagen aquí en pantalla. Aquí creo que aquí está Mumra. Y aquí está Aquí está Mumra. Aquí está lo que sería León, ¿no? Pero obviamente no los pueden poner así como bien sus figuras. Por los Ok. derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y ahí por ahí se puede ver a Yoda. etcétera. Sí, ahí se ve Yoda, miren, aquí está Yoda. ¿Ya lo vieron? Ah, no manches. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y justamente esta parte de las cartas, yo me acuerdo que es que, como ustedes dicen, no ayudaba mucho, tenías las... Y habla, güey, no manches. Ese es del demonio, güey. Dijo, hola, demonio. Sí, el demonio. Ah, un incienso. Y es que yo me acuerdo que Yu-Gi-Oh también incluso tenía estas cartas de, por ejemplo, Exodia, ¿no? Exodia manifiesta el Y prohibido. las partes, era una Exodia el carta prohibida Sí. que incluso era por partes. Una carta tenía un brazo de Exodia, otra carta tenía el otro brazo y así. Si Sí. lograbas completar tu colección y tú en el tablero ya en combate podías poner a todo tu Exodia y en ese entonces yo Entonces, recuerdo sí. que era el top el que ganó. top, el que le Y era así, partía su Exodia, madre. manifiéstate. Ajá, y le daba a todos, ajá. Entonces Le daban la Exodia madre, es como una especie de demonio egipcio, ¿no? Exodia, algo Sí. así, ¿no? Bueno, de ser... Pues de hecho Egipcio. toda la historia es muy de ese lado, del lado Exacto, egipcio, o sea, ajá. faraones, habla mucho de faraones, de Sí, los sí, sí, artilugios. exacto. ¿Ves que tenían los collares y todo eso? Ajá, sí. Donde Mero paganismo. Yugi Muto se transformaba, ¿no? Entonces sí, realmente sí no ayudaba. Sí, pues Yugi, ¿no? No contribuía. Pero a comparación mucho, de ¿no? Pokémon, güey, o sea, no mames, ese pobre Pokémon, güey, también sufrió esa madre y, güey, Pikachu, ¿en ¿Cómo es serio? que Pokémon Sí, sufrió también. eso? No sé. Nah, ahí les va. Vamos a platicar. A ver. En la década de los 80s, 90s, el anime llega a América Latina. Bueno, Sí, sí. desde antes, si ustedes les preguntan a sus padres que ahorita tienen 50 años, sus jefes que tengan 50 años, poquito más, obviamente vino la ola de Candy Candy y Sí, otros, ¿no?
Pero esos todavía no, fue como de esa ola que llegó que ni sabías los chavos que era anime, ¿no? Porque el acceso a internet, O que tal medio de vez comunicación. apenas ni Exacto, se exacto, implementaba ¿no? así, nada más eran como caricaturas. Claro, Ya tú claro. le dices a tu papá o Candy Candy es anime. No sabe que era ¿Qué Esa anime. mamada, porongas ¿qué es eso? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el anime llegó aquí a México por los bajos costos de producción? Las licencias del Ujú. anime eran mucho más baratas de adquirir que muchas caricaturas gringas. Gringas, No sí. mames. Y, Excelente. y ahí va esa... Justo Por eso esa... México es muy otaku. Y Latinoamérica. Exacto, o sea, México tiene una cultura friki muy grande, pero que en esos años, o por qué se empieza a estereotipar sobre todo de decir, es que estas cosas, por varias razones, ¿no? Pero entre ellas, ok, que el anime, ustedes saben las temáticas que tienen, que tienen diferentes animes, ¿no? Sobre todo en los 80s, 90s, que llega Dragon Ball, Vamos que a llega buscar. Pokémon, Digimon. Ah, también. sí. ¿Qué otro anime llegan? Solo Esos vi los Dragon Caballeros Ball. del Zodiaco, ¿no? Caballeros. Sailor Moon, ¿no? Gundam. Entonces, ustedes saben que el anime va a tener connotaciones, una, violentas, y dos, de tipo también sensualonas, ¿no? En el sentido de que, obviamente, por ejemplo, Sailor Moon, ¿no? Que se Sí. pueden sensualizar diferentes figuras femeninas. Incluso no solamente femeninas, tienes a Ranma y medio, ¿no? Ah, sí, güey. Ranma y medio, que es un cabrón que cuando se echa agua se vuelve Sí, mujer. Ajá. Sí, güey. Entonces, y el panda, ¿no? Ese que anda bailando, ¿no? Ah, ¿cómo se llama el panda? No me acuerdo cómo se llama el Po. pinche panda, ¿no? Entonces tú tienes a diferentes, y en Dragon Ball tú tienes a un maestro Roshi que También es Ah, bien. que le da una hemorragia cada que vea a una morra, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, y varias escenas, sobre todo en Dragon Ball chiquito, de Goku Sí, chiquito. es que dice, Con tú Bulma, lo ajá, tienes. exacto. Exacto, ¿no? Con Bulma, etcétera. Sí. Y muchas escenas así, ¿qué pasa? Obviamente que el anime va a llegar y la cultura friki va a llegar a México contradiciendo los valores de un status quo conservador que ya se tenía aquí, ¿no? Aquí, ¿qué tipo de caricaturas tú tenías? Tenías a los Looney Tunes, ¿no? Por ejemplo. Tenías Al Bugs Bunny besando a... ¿Cómo se llama? Chester. No, a Elmer, Ujú. el Pe- cazador. El cazador, Pero ¿no? que Sí, sin sí, embargo sí. tú te das cuenta que es un humor un poquito más infantil el que maneja, bueno, ya es un debate, ¿no? Los Los Looney cartoons. Tunes, ¿no? Los cartoons, ¿no? Sí, no creo que sea precisamente infantil, más satírico, diría Sí, yo. exacto, ¿no? Pero que llegas en un choque, sobre todo pensando, y ahí les va esta parte del pánico satánico, que por dos razones se va a empezar a decir que el anime también tiene categorías satánicas. Una, ¿por qué? Porque este tipo de animes se empiezan a transmitir en programación infantil, como si fueran para un público infantil, ¿ok? A través de Televisa y TV Azteca lo empiezan a transmitir en horarios donde normalmente tú pasabas caricaturas. Ajá. Entonces, primero, que la estética del anime es una estética violenta y sexual, que va a demostrar, pero que por la idea de que tenían estas televisoras de que la animación es para niños, vamos a programar estos animes en estos horarios infantiles, ¿ok? ¿Me explico? Y gracias a Dios lo hicieron, porque muchos de nosotros comenzamos a ver este tipo de animes, ¿no? Y obviamente los padres al decir, o sea, eres una idea preconcebida de que decir animación es igual Infantil. a infantil. Ok. ¿Me explico? Y que nosotros sabemos que el anime, obviamente concepción, cultura japonesa, no es así, ¿no? No Claro. precisamente, es decir, el anime hay diferentes categorías, ¿no? Entonces, por esa razón de la programación que empieza a ver en estos años en la televisión mexicana, todos están acostumbrados en ese entonces a ver cartoons, a ver diferentes otras cosas, a ver El Chavo, ¿no? Claro, sí. Así a Roberto Gómez Bolaños diciendo, yo personalmente puedo decir que voy a votar por Felipe Calderón. Y que tienes un humor muy blanco, ¿no? En ese tipo de programación, de contenido, ¿no? Obviamente llega esta ruptura del anime y ves a Goku dándose de madrazos con Vegeta. Obviamente va a haber un estereotipo y una mala connotación a lo que va a ser el anime, ¿no? Sí. ¿Tiene sentido? ¿Tiene Sí, sentido sí. cómo empezó a Sí. adquirir esta estigmatización de satánico, ¿no? Claro. Y es que empieza a ver las diferentes ejemplos que ahorita nos diste con Yu-Gi-Oh, ¿no? ¿Qué otros ejemplos puede haber? Uno, los pitufos. A ver, los pitufos no son anime, pero los pitufos. No es un anime, pero fue de los que fueron más atacados así de
que tuvo acusaciones así muy satánicas, porque resulta, esto está muy chistoso porque mis fuentes son Diego Rosarín, que dice que Gargamel y Azrael en realidad siempre fueron los buenos de la historia, ¿no? Y que quién es Gargamel, es un sacerdote que vive en un monasterio todo abandonado y que es el último que junto a su gato, que por cierto tiene el nombre de un arcángel, se encargan de cazar a estos demonios azules. Azrael. Güey. Azrael siempre fue mi favorito. Yo, cómo sufría cuando se puteaban al pobre gato. No manches. Yo siempre quise que Azrael capturara a Filósofo. Pero no desde ahorita, Diego Rosarín, esto que me está diciendo de que... Ajá, o sea, de viene que desde antes. El monje viene desde la época de los creepypastas, ¿no? De que Sí, decían... Sí, de que Gargamel era el bueno. Y los pitufos son la representación de los 7 pecados capitales Así o es, algo de así, que ¿no? papá Ajá. Pitufo es Satanás por su vestimenta roja. Ujú. Pitufina es la lujuria al ser la única mujer La mujer. en toda la aldea. Está Filósofo, que es la soberbia, Ujú. Glotón, que es la gula. El que se está viendo en el espejo siempre. ¿ves? Vanidoso Ajá, es sí. la vanidad. Sí, exacto. Ajá. Exactamente, y justamente así se va repitiendo, ¿no? Son creo que 100 pitufos y cada uno de estos cumple un rol específico y que se encargan de danzar por los bosques, ¿no? Cosa que igual era una idea que se tenía muy estigmatizada con las brujas, ¿no? Que ya lo habíamos platicado en episodios anteriores. Pero sobre todo, ¿por qué aquí en México esa idea tuvo mucho sonido? Bueno, pues resulta que justamente durante la década de los 90 hubo un tipo de ruptura entre el Estado y la religión, que ya sabemos que eso fue como más así de una fachada, porque por debajo de la mesa ambos estaban súper vinculados, Sí, ¿no? sí, claro. Uno de estos, pues, es una reforma que hizo Salinas de Gortari, que según separaba a la iglesia del Estado, cosa que ya había sucedido 130 años antes. Con Juárez. Con Juárez, Ujú. ajá. Y bueno, la iglesia al tener este tipo de problemas, lo que quería hacer era acercarse de nuevo, ganar influencia sobre la sociedad mexicana. También hay que recalcar que justamente por esos Sí, años, es verdad. demás religiones comenzaron a introducirse dentro de Ujú. México. Entonces ya tienes a otras religiones que te están haciendo competencia. Protestantes sobre todo, ¿no? protestantes sobre todo. Angélicos, etcétera. Cristiandad, ¿no? En Y que general, incluso hasta el día de hoy empiezan podemos ver cómo, sobre todo en las comunidades que son así súper católicas, llega a haber incluso desplazamiento Ujú. por temas Sí. religiosos. Entonces aquí la iglesia católica sentía que le llovían putazos de todos lados, ¿no? Porque bajo estos tratos secretos que tenía con el Estado, pues se debía defender a la iglesia católica como la única religión oficial. Sí. Ahorita no sé, a lo mejor tú sabes, Adán, si México tiene una religión oficial, según yo no. No. Por el Estado, o sea, extraoficial es el catolicismo, Ujú. ¿no? Extraoficial. Pero realmente, en teoría, se debe hablar una libertad religiosa, ¿no? Exactamente. Y bueno, una de las cosas que hace la Iglesia Católica es implementar programas, ¿no? Para alcanzar a quién? Ujú. A un sector de la población que es muy importante para ellos, los cuales son las juventudes. Sí, claro. Y a partir de esto ellos organizan programas de inclusión para ellos, pero se dan cuenta que los valores que ellos están teniendo en casa, o sea, no por parte de sus padres, sino por parte de los medios de Sí, comunicación, exacto. no empatan completamente Con sus los valores. ideales, Exacto. sus ideologías, Porque ¿no? incluso, bueno, nos encontramos con que ellos hacían retiros espirituales, hacían festivales que, por eso te pregunté hace rato, ¿no? ¿Cómo serán estos festivales? Porque yo no me imagino que sea un Vive Latino. Pero sí, y es aquí donde entra la discusión de qué es lo que ven los niños en casa. Ujú, Y se claro, encuentran a totalmente. caricaturas como que tú decías, ¿no? Candy Candy. Candy Candy. Donde Bueno, aparece ajá, sí. vato que es andrógino, que cambia... No, Rando y Medio. Ajá, Ramo y Ranma medio, perdón, es que yo no vi anime. Están los Caballeros del Zodiaco, donde muchos de ellos, pues, son figuras andróginas que no se les puede distinguir muy bien su género. Su género, ¿no? Ajá. Sobre todo, ¿no? Regresamos al caso de los pitufos, ¿no? Donde la única mujer es pitufina y está ahí Sí. entre 100 pitufos y la iglesia ve esto y dice, oye, esto no puede ser posible. Hay que detener esto y aparte la influencia de la música, ¿no? Ujú. Que ya les decía, ¿no? Durante los 80 se llegó esta influencia así súper glamurosa en la que los hombres se pueden maquillar, usan tacones, ropa ajustada. Y todo esto la iglesia lo ve como una amenaza, lo cual es muy chistoso porque es cierto que atendían la amenaza de otras religiones, pero también está chistoso en cómo se enfocaron en atender a un enemigo Ujú.
pues no imaginario, pero que sí va más con los medios de Sí, comunicación. el catolicismo versus industria cultural, ¿no? Ajá, el catolicismo contra Goku. Ni a quién ir de... Está interesante esto porque incluso ya llegando a los 2000, esta campaña por parte de la iglesia, cuando me refiero a iglesia estoy hablando del catolicismo justamente, va a llegar de promover y acercarse a las juventudes y que los jóvenes, porque en los 80s, 90s, al tener tantos medios culturales, tanta industria popular, puede parecer que los jóvenes se empiezan a inclinar por este tipo de ideologías, ¿no? Y es ahí por cuando la sacan a su música, arma etcétera. secreta el niño de ¡yo no soy pariente del mono! No, eso te iba a decir, si sacan un arma secreta, no es ese niño, porque ese niño no es católico, ¿no? cristiano, es creo. cristiano, pero sí va a sacar un arma que va a ser en los 2000, Virgencita Please, ¿no? ¡Ah, ¿te acuerdas? sí! Es decir, Virgencita Güey, Please, sí. ¿qué va a hacer? Porque Virgencita Please no va a ser, y ya en el término del fenómeno religioso, uno dirá, ¿es religiosidad popular? Y unos dicen no, y otros dicen sí, pero Virgencita Please justamente va a servir para que a través de que, ojo, el catolicismo entonces también va También a es cool. y también como es cool, va a producir diferentes tipos de Merch. mercancías. Sí, güey. Alcancías, Mochilas, mochilas, Libretas. loncheras, Sí. libretas. Y tú siempre, todos tenemos esa compañerita en la primaria que llevaba su mochila, su libreta de Su Virgencita Virgencita. Please, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque Virgencita Please justamente va a ayudar a que los chavos se sientan identificados, ¿no? A ser cool y hacerse notar. Exacto, ¿no? Va a ser una virgen para las juventudes, ¿no? Como este güey, el que sacó el Vaticano hace unos meses, el Jace, ¿o cómo se llama? El vato que parece un Coraline. El muñequito amarillo que sacó el Vaticano, lo voy a buscar. No sé. No estoy loco, Ajá. te juro que lo vi. En lo que lo buscas, ¿no? Pero justamente esa va a ser, es curioso, ¿no? Cómo el catolicismo va a meter mano ahí, ¿no? Para decir, dejen de seguir estos productos. Y al lado, no solamente de esta mercancía y este proyecto que yo traigo, para que se acerquen a las juventudes. No, Ah, no mames. ¿Eso no lo sacó? Ajá, güey, hasta hubo un mame muy grande. Mames. lo están viendo en Pieza pantalla de colección, güey. también. Ahí desaparece en pantalla. ¿Pero qué es eso? Lo voy a leer, ¿eh? Dice, el Vaticano presentó una mascota de estilo anime llamado Luce para el jubileo de 2025. Luce, cuyo nombre significa luz en italiano, es una joven peregrina con un impermeable amarillo, botas manchadas de barro con un bastón, diseñada para conectar con los jóvenes y simbolizar la esperanza y la fe durante el año santo. Ahora. Esa es Luce. Ah, Wow. es niña. ¿Cuántas piezas Es la limitadas? actualización de Sí, Virgencita sí. Please, totalmente. ¿Por qué? Porque Pero Virgencita Please era la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. pero para chavos, Ajá. para la chaviza, ¿no? Para que La chaviza. sí. Para que te fueras adepta, ¿no? Vemos exactamente el mismo discurso, pero en otra época, ¿no? En una época donde también las juventudes parecería que ya no creen, pues también hay agendas, ¿no? Agendas religiosas que van a buscar agarrar a la raza, ¿no? Incluso como ahora este Luce está en estilo anime. Ujú, exacto. Justo ahora que el anime ya no es... Ya no te bulean por ser exacto, otaku. Exacto, ¿Y ya, también? exacto, ¿no? O sea, obviamente, Tienes razón. obviamente la estigmatización a la gente que consumía anime años pasados Los se 2010. debía a todo este arrastre de la cultura popular, de la estigmatización, ¿no? De tú que ves, y también obviamente se está asociando. ¿Por qué? Porque el otaku en Japón no es como el otaku en México, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? El otaku en América, ¿qué? No, pero yo imaginé a los otakus de Japón y nosotros vestidos de No, No, es que yo me imaginé, no sé si han visto el meme de el cuarto de un otaku mexicano y están ahí muchos animes y dice el cuarto de algún japonés y está el chavo del ocho. No. O sea, esto sí tiene una connotación incluso sociológica porque el otaku es mal visto en Japón, ¿no? Ah, no El manches, otaku ¿en serio? sí, claro, totalmente. Si tú dices, es que tú eres otaku así de broma,
a un compañerito se ofende. Y no, yo no soy. ¿Por qué? Porque el otaku en Japón está visto como un chavo antisocial, un chavo que tiene ciertos problemas de personalidad incluso, ¿no? Que no tiene vida como tal, ¿no? Etcétera, Sí, etcétera. solitario. Entonces obviamente nosotros tomamos esta figura del otaku y la ponemos aquí, pero aquí el otaku pleno siglo XXI, en 2025, ya está visto como algo ya hasta cool, ¿no? Algo Sí. más chido, que te puedes Es el vato que vestir, va a disfrazar. convenciones. Sí, Que... La convención. Sí, pero la connotación es sumamente diferente, sumamente diferente. Entonces, obviamente, por esa razón, en esos años que inicia el fenómeno del otaku aquí en México, va a ser estigmatizado también. De decir, los memes, ¿no? No se bañan, no salen, ¿no? Huelen a Sí. No tienen novias, ¿no? Sobre todo en un público varonil, ¿no? Ujú. Obviamente esto ha cambiado mucho. Ahorita encuentras un público ampliamente femenil en estos En los frikis, otakus. etcétera, en los otakus. Cultura geek, ¿no? Ujú. Pero que antes no va a ser así, ¿no? Precisamente por esta estigmatización. Y mucho tiene que ver esta parte de la religiosidad, ¿no? Hubo muchos sistemas religiosos, no solamente católicos, sino también cristianos, protestantes, que van a prohibir a sus feligreses y a los padres, decir que sus jóvenes, sus niños no consuman estas caricaturas, ¿no? Y entonces tienes familias que literalmente no prendían el televisor, ¿no? Che, güey. Y tenían nada más caricaturas de la Biblia, ¿no? Porque poner en la tele, etcétera. Porque no podías ver Dragon Ball porque era del diablo, ¿no? Y ahorita lo empezamos a decir, ¿no? Porque... Porque su suegro se llama Oxatan. por Mr. Satán, ¿no? Está Mr. Satán y Videl, que según es un juego de palabras con Devil, ¿no? Ajá, sí, Ah. ajá. Iba a decir, Simón, hablando de caricaturas cristianas, católicas, me acordé que hay un clip de animación donde Jesús cura a un enfermo, pero está muy chistoso porque lo cura, o sea, el vato está ahí moreno. ¿Es Cuando moreno? lo cura Ajá. se hace blanco, Se hace güey. blanco, ajá. Sí, así. O sea, Sí, no son manches, esas- iglesia, aparte sí, eres son racista. esas ideas raciales, ¿no? De Ese la no lo he visto, cristiandad. pero Sí, qué te cagado. lo vamos a mandar para que... Par para si lo que va a poner Lo acá va a sin poner, audio. Pero que justamente, yo me acuerdo, ¿no? Dragon Ball, cuando empiezan... Era curioso porque las mismas cadenas televisivas, Televisa, TV Azteca, que programaban sus horarios de anime, me acuerdo mucho en esa época, Canal 5, Televisa tenía los derechos de la mayoría, ¿no? Tenían a Pokémon, Dragon Ball, Digimon. TV Azteca en esos años tenía Los Caballeros del Zodiaco, era su punto fuerte. Los sábados después de Disney Club, que pasaba Disney Club, daban Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Ahora se ha invertido, ahora he visto que TV Azteca ya transmite Dragon Ball, etcétera. No, obviamente funciona, es por los derechos que tiene cada televisora, ¿no? Y cómo los consigue. Pero que justamente las mismas televisoras después, los mismos que van a programar eso, también en otras programaciones van a tener sus secciones de, sobre todo en Venga la Alegría, en Hoy, de decir, es que estos animes son satánicos, ¿no? Sí. Y ahora hasta invitaban al otakus son. pastor, ¿no? Invitaban al sacerdote, Hay que invitaban hacer al eso, güey. experto para decir que en el mismo lugar, en la misma cadena televisiva, se contradecía, ¿no? Es decir, no es que no lo vean porque Pikachu es un demonio. Ahí está el video famoso de que ahorita vimos, ¿no? Del pastor diciendo que Pikachu es... ¿Qué? No, creo que decía, ¿no? Y que la cola... De Dios de la reencarnación. Ajá, Dios de la reencarnación, ¿no? Y que la cola de rayo de Pikachu simbolizaba algo malo. Por ahí que el Kamehameha es una frase que dicen los satanistas en Japón. Que Milk era... Que ojo, esto se decía, ¿no? Milk, pero en japonés no se llama Milk. No sé cómo se llama Milk. Chichi. Así, ¿no? Sí, ajá. Pero ellos decían que Milk es un barrio japonés donde viven espiritistas y brujos japoneses, ¿no? Entonces, y muchos ejemplos así. Luego te vas a meter ya, no solamente también con estas industrias como Hello Kitty, ¿no? Hola, Sí, demonio. güey. Que van a decir eso, la Que demonio. también en su porque- tiempo estaba lo de. No sé cómo se llama esa rama de Coco y de. Diego Ah, Rosa. sí. Es La también- vaca Coco, ajá, ¿no? La Sí, vaca sí, Coco sí. y las demás Sí, sí, figuritas sí. también Ajá. pegaron ahí. Sí, exacto. Y también va a haber un auge con esto de los años antes, los Gremlins.
Creo que sí, los ¿no? peluches, ¿no? Ajá. Porque después los vendían en peluche, tú puedes tener otro gremlin. Estaba bien, perro. Y empezó en México este auge, es que se mueven, ¿no? Crazy. No Eran sé si se acuerdan. electrónicos, güey. Sí. Se mueven, cambian de lugar. Las tías decir, lo tiré en la basura, apareció de nuevo en mi casa. O sea, de ese tipo de historias que se van a cultivar en todo Sí. todo México. ¿Te acuerdas, no? O Sí, sea, claro, de todos tenemos tuvimos- una tía Sí, que tenía un gremlin, uno de esos Sí. peluchitos que los tiró y aparecía de nuevo Sí, y güey, le movía siempre, cosas sí. así, similar, ¿no? Entonces, diferentes tipos de ejemplos que tú puedes dar, ¿no? A partir de esquizofrenia. este pánico satánico, ¿no? Y que todo inicia por un libro de un psiquiatra en los 80, Ay, ¿no? wow, Del que hablamos. ¿Se dan sí. cuenta cómo cómo llamarlo? ¿Histeria colectiva? Sí, Pánico moral hacia una cultura que empezaba a introducirse en Occidente y que obviamente va a romper con un estatus conservador que se tenía en México al menos, ¿no? Y hasta eso entre comillas, porque en los 60s tú tienes también movimientos revolucionarios, ¿no? Con otras ideas. Entonces, es interesante, ¿no? Como ver y aprender de este pánico satánico y cómo a la fecha lo seguimos teniendo, ¿no? En efecto. Está perroncísimo. Pues, Pues, aguanta, se me fue. ¿Ustedes veían caricaturas? no, ¿Eran pues, satánicos o si no? ustedes tienen ejemplos de... Así de Sí, que otros claro. ejemplos recuerdan. Uno que me viene ahorita a la mente, igual que está relacionado a la música, es el caso de Marilyn Manson. Y que es Sí, una es una figura que tuvo mucha controversia con con la iglesia. Y sobre todo porque está vinculado a la caricatura del extraño mundo de Jack, la película. Sí. De cómo él, creo que en uno de los aniversarios de la película, él realiza un cover de la ¿no? canción Sí. principal de This is Halloween. Muy buena rola. Está bien chida su Sí, versión, güey, pero sí. él le da toda su estética así Ah, no súper manches. satanista y Ajá. no más, güey, suena pocos huevos. Suena güey. chido, suena chido. Ojalá no hubiera copyright para ponerla, pero Esas sí güey. nos tumban. Sí. es así. Pues si alguno de los que nos escuchó tiene alguna historia de esta época del O que pánico se le movió un satánico, muñeco. o Ajá. o si la neta sí se le movió su gremlin, no. Su Chucky, o güey. su Sí, Chucky, o su también, troll, bueno. ¿no? Los troles, ¿no? También unas Sí. cosas, ¿no? También. También había Barneys, güey, que Ajá, se los movían. Barney, Sí, no hablamos de güey. Barney, ¿no? Habla de Barney, güey. Ni sé de Barney, pero Barney según era un demonio. Dinosaurio que vivía en Bueno, nuestra mente. con los niños, ¿no? Algo tenía Sí, que ver con los güey. niños, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? En todo este episodio hablamos de varias cosas, como, pues, si ustedes vieron alguna o pusieron ustedes mismos alguna canción al revés, en su vinilo y le rayaron su disco su vinilo a sus jefes. Cuéntenos cómo se los madrearon. También. Y si tienen alguna historia, por favor, mándenosla. O coméntenla. Coméntenla. Coméntenla, cuéntenos Siempre sus leemos los experiencias. Sí, comentarios. en los comentarios siempre Que son dos. estamos ahí en los Que sí, comentarios. no importa. Pero se No sé, agradecen. sí, claro, obviamente. No olviden seguirnos como Apostatando en todas nuestras Apostatando redes. Podcast en todas nuestras redes. Nos encuentran en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X. Y me vamos a XXX. Facebook. Ya No dije dije- Facebook. ah, Sí, ya. Instagram. Iba a decir Twitter, pero ese es X. Sí, claro. Y TikTok. Y Nos próximamente OnlyFans. encuentran. Próximamente OnlyFans. Si quieren, Apostatando está desempleado, así que estamos desesperados. si quieren Funkos satanizados que se muevan en las noches, Obviamente. ¿dónde te pueden contactar, Parsi? Nos pueden contactar en Phantom Store Oaxaca, Instagram, Facebook. Los ponen en la descripción del video también estos enlaces de Sí, Phantom claro. Store. Y pues bueno, si no hay nada más, nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando. Suscríbanse, todos los que nos están viendo, denle me gusta, comenten nuestros videos. Y eso compártanlos. nos ayuda a que Si nos podamos- comentan, les pasará algo muy bueno. Si lo comparten en estos 10 segundos próximos, les cambiará algo en su vida. Ella te dirá que te ama, vas a Claro. pasar los exámenes de la universidad, enviarlo a 10 los de la contactos. prepa. Porque si no O lo se te va a envías, bloquear YouTube. si no lo envías, YouTube va a ser de pago. sí, güey. y pues bueno, nos estamos viendo en un nuevo episodio de Apostatando Podcast. Pero ponle el Ponle el micrófono micro. para que se escuche. Se despide también Yoda.
Uf, quedó épico. Precioso.